Hola, buenos días. Estaremos presentando nuestro proyecto de la línea del tiempo, empezando con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Conocemos que el 1 de septiembre de 1939 inició con la invasión de Alemania a Polonia debido a la idea de superioridad de la raza de Hitler ante los polacos. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más grandes y destructivos de toda la historia y pues todo empezó cuando Alemania invadió Polonia, pues en esta fecha. La razón de la invasión fue debido a que Hitler quería ocupar el área al considerar el pueblo polaco como inferior y mucho más apto para el trabajo. Luego tenemos que el 3 de septiembre de 1939, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania. La guerra fue provocada lentamente por Alemania, Italia y Japón con un nacionalismo agresivo, belicista y expansionista territorial. El 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética invade Polonia desde el este. Luego tenemos que en 1940, del 9 de abril al 9 de junio, Alemania invade Dinamarca y Noruega. Y del 10 de mayo al 22 de junio ataca Europa Occidental, Luxemburgo y los Países Bajos. Dentro de este periodo, Francia firma un armisticio por medio del cual los alemanes ocupan la mitad norte y toda la costa del Atlántico del país. Es clave saber que durante la guerra se utilizó una técnica militarista llamada Blitzkrieg o pues la guerra relámpago. Y fue esta táctica comenzaba con un ataque aéreo con bombas, seguido del uso rápido y por supuesto de fuerzas móviles para impedir que el enemigo se pueda defender. Dentro de la Segunda Guerra Mundial también hubo incursiones nocturnas, deportaciones y forzadas y genocidio masivo, y fue una de las maneras de juzgar los actos malvados de Alemania. México también tuvo participación en la guerra. En 1942 México participó hasta 1945. En 1942 México recibió un ataque por un submarino nazi y cuando se enteraron tuvieron que dejar la neutralidad de la guerra. Bueno, posteriormente, dentro de 1942 a 1943, se ocupa la segunda fase de la guerra, en donde hay un enfrentamiento militar, donde Alemania invade Rusia y Japón y Estados Unidos están pues por el Océano Pacífico. Y también pasa que Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica luchan por la región norte de África. También aquí mismo se forman los aliados y los países del eje. En los aliados tenemos a Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, URSS, América Latina, China, Bélgica, los Países Bajos. En el eje tenemos a Alemania, Italia, Japón, Hungría, Eslovaquia, Finlandia, Croacia, Rumania, Bulgaria. Y luego dentro de los últimos periodos, que son de 1943 a 1945, ocurre el Ejército Rojo sobre Berlín, los aliados sobre el Mediterráneo invaden Italia y pues ocurre también el día D. Hay duros ataques sobre civiles alemanes y puntos estratégicos. Los soviéticos rodean la última resistencia alemana en Berlín y finalmente la derrotan. Por último, tenemos las fechas del 30 de abril de 1945, que es donde Hitler y sus colaboradores se suicidan, y el 8 de mayo, en donde el ejército alemán se rinde y pues marca el fin de la guerra. Bueno, ahora seguimos con los eventos que ocurrieron durante la Guerra Fría y para comenzar esta sección vamos a explicar qué fue la Guerra Fría en sí.
Este fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar y propagandístico entre dos bloques principales. El bloque occidental, el capitalista, liderado por Estados Unidos, quien defendía la democracia, el libre mercado y la propiedad privada. Y después está el bloque oriental, comunista, liderado por la Unión Soviética, que defendía el socialismo, la economía planificada y la propiedad estatal. La Guerra Fría aproximadamente duró desde 1947 a 1991. Justo después de la Segunda Guerra Mundial ocurre la repartición de Alemania, en la cual los vencedores dividieron el territorio alemán en 4 zonas de ocupación. La oriental fue controlada por la Unión Soviética y la occidental fue ocupada por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Durante esta época, de 1954 a 1970, ocurrió el desarrollo estabilizador en México. Esta fue una política fiscal de estabilización monetaria que se presentó durante estas fechas y se considera un periodo de crecimiento económico, siendo conocido como la época del milagro mexicano. De 1955 a 1975 ocurrió la Guerra de Vietnam. Este fue un conflicto armado que se desarrolló durante la Guerra Fría. El suceso enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte y a sus aliados en el sur, conocidos como Vietcong, y al gobierno de Vietnam del Sur, y su principal aliado, Estados Unidos. El conflicto tuvo su origen en las guerras de Indochina en los años 1940 y 1950, cuando el líder vietnamita Ho Chi Minh se enfrentó al dominio colonial de Japón en la primera instancia y luego con Francia. El Viet Minh, en la Liga para la Independencia de Vietnam, fue el ejército que inspiró al de la Unión Soviética y China para, durante 8 años, enfrentarse al ejército francés en su búsqueda de independencia. Después, en 1975, ocurre la caída de Saigón y la victoria del Vietcong, la unificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Pasando a 1947, inicia el Plan Marshall. Estados Unidos brinda una ayuda económica a Europa Occidental con el tal de contener una influencia soviética. Pasando a los años 1949, ocurrieron varios eventos muy importantes. Primero se proclamó la República Federal de Alemania, la RFA, en las zonas de ocupación occidentales. Pasando en el mismo año se proclamó la República Democrática Alemana, RDA, en la zona de ocupación soviética. Y por último, en ese año, la formación de la OTAN, la alianza militar anticomunista liderada por Estados Unidos. Pasando a otro año muy importante, en 1950, está la invasión de Corea del Sur por parte del Corea del Norte, apoyando a China y la Unión Soviética. También la intervención de las Naciones Unidas lideradas por Estados Unidos en apoyo de Corea del Sur. En 1951 inicia la guerra de posiciones y negociaciones de armisticio y el avance de las fuerzas de la ONU hacia Corea del Norte, seguido por la contraofensiva china que empuja el regreso al sur. De 1953 a 1960 hubo varios sucesos. En 1953 hubo sublevación obrera en la RDA reprimida por las fuerzas soviéticas. En ese mismo año, la guerra de Corea, el enfrentamiento entre Corea del Norte, comunista, y Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos. El siguiente año, o sea, en 1954, Adolfo Ruiz Cortines toma posesión como presidente e implementa el Plan Nacional de Desarrollo con énfasis en la industrialización, la infraestructura y la reforma agraria. En 1955 hubo la división de Vietnam en 2 países, Vietnam del Norte comunista y Vietnam del Sur capitalista. Ese mismo año estuvo el Pacto de Varsovia, que fue una alianza militar comunista liderada por la Unión Soviética. En 1960 hubo la nacionalización de empresas estadounidenses en Cuba. Bueno, en 1961 ocurre la construcción del Muro de Berlín para evitar la fuga de ciudadanos de la RDA hacia la RFA. Ese mismo año ocurre el fracaso y la invasión de la bahía de Cochinos por parte de exiliados cubanos apoyados por Estados Unidos. El siguiente año, en 1962, ocurre la crisis de misiles cubanos. Fue un enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
por la instalación de misiles soviéticos en Cuba. En 1965 ocurre la intervención estadounidense en la República Dominicana para evitar la caída de un gobierno anticomunista. Después sigue la escalada de la guerra con la participación masiva de tropas estadounidenses, y en 1964 Gustavo Díaz Ordaz toma posesión como presidente y continúa con la política del desarrollo estabilizador. Ese mismo año ocurre el incidente del Golfo de Tonkin. Estados Unidos aumenta su participación militar en la guerra. En 1968 estuvo el movimiento estudiantil de la RFA exigiendo reformas sociales y políticas. En 1968 el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en 1968. También la ofensiva del TEC fue un fracaso militar estadounidense y punto de infección en la guerra de exiliados cubanos apoyados por Estados Unidos. 1968, la invasión soviética de Checoslovaquia para reprimir reformas liberales, y también el movimiento estudiantil y repensado de la Ciudad de México durante los Juegos Olímpicos. Pasando a 1970, estuvo la crisis económica famosa de 1970, marcando el fin del desarrollo estabilizador. 1973 hubieron tres momentos muy importantes. Está la firma de acuerdos básico entre los dos Alemanias, normalizando las relaciones. También está la escalada de la guerra con la participación masiva de TR 1965 a 1977. Escalada de la guerra con la participación masiva de las tropas estadounidenses. 1973, acuerdos de paz del país, retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam. Por último, 1975, la caída de Saigón y victoria del Congreso, unificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. 1979, la revolución de Irán, derrocamiento del gobierno proestadounidense del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Y en 1990, la caída del muro de Berlín, reunificación de Alemania en 1990. En la actualidad, aún no se podría decir que la globalización lleva desde casi el siglo XX. Por la industrialización, en la actualidad cada día existen nuevas formas de innovación, gracias a la tecnología.